Mi nombre es Ricardo Aldana, soy ingeniero mecánico. En el día de hoy, en la sección Háblalo con nosotros, vamos a hablar del compensador de altura, que es una válvula ecológica que se desarrolló en la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, para básicamente mejorar la combustión de los motores. Con altura sobre el nivel del mar, la falta de aire ocasiona que no todo el combustible se consuma, y de esta manera hay contaminación ambiental, hay desperdicio de gasolina, hay pérdida de potencia y sobre todo también hay un desgaste prematuro en los motores que ocasiona un mal funcionamiento y por lo tanto una contaminación. El compensador de altura, que es una válvula que inyecta aire al motor dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, dosifica aire adicional para quemar todo el combustible. De esta forma, automáticamente regula aire para que la mezcla sea lo más adecuada posible. Este dispositivo es básicamente una válvula que se desarrolló para mejorar la combustión. Entonces uno logra que si hay suficiente oxígeno, todo el combustible se consuma, o sea la gasolina. Cada vez que uno pisa el acelerador, hay pequeñas fracciones de combustible que no se consumen por falta de aire. Esas pequeñas fracciones van a parar finalmente al aceite, haciéndole perder viscosidad y adelgazándolo. De esta forma la lubricación se afecta y por tanto la vida útil. El compensador de altura fue producto del ingenio colombiano, basado básicamente en antecedentes que existían en el mercado americano. Aquí, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, no se puede hablar de unas condiciones que sean usuales, porque, por ejemplo, en Europa, 2.000 metros y más son nieves perpetuas. Por el contrario, en Bogotá estamos a 2.640 metros y las condiciones son totalmente atípicas a nivel mundial. Ahora les voy a enseñar cómo se instala el compensador de altura en un automóvil. El compensador de altura básicamente se instala en una manguera o en una toma de múltiple de admisión, donde haya vacío suficiente para quemar todo el combustible. Este vehículo lo tengo ya preparado pues para mostrar a ustedes cómo se instala. Esta es la parte del purificador de aire, aquí es por donde se echa el aceite y esta es la parte donde van las válvulas de admisión o la tapa de válvulas. La válvula ecológica se instala realmente en cualquier tipo de vehículo, desde un automóvil, digamos, pequeño hasta un camión tipo mediano. Esta parte de acá es el purificador de aire de un motor común y corriente de un automóvil que se consigue acá en el mercado. Voy a quitar el purificador de aire que previamente lo he soltado para mostrarles a ustedes cómo se instala el compensador de altura. Normalmente este es una línea de vacío dentro del motor. Se corta con una manguera en este punto y se instala el compensador. Yo ya lo he cortado previamente para mostrarles a ustedes cómo se instala. Se conecta un extremo a este lado y otro extremo a este otro, de tal manera que quede puesto en este punto. Y está la instalación, no necesita ninguna otra cosa adicional. Se instala muy fácilmente, como lo ven ustedes, en menos de 10 minutos. Ahora voy a prender el vehículo para que ustedes vean cómo funciona. El compensador de altura es un dispositivo que tiene un filtro de aire, porque por aquí va a entrar aire al motor. De esta forma se filtra para que no entren impurezas. Este es un filtro que está en goma de poliuretano que filtra las partes pequeñas y hay otro filtro de villa de acero que se encarga de filtrar las partes un poco más grandes. Cuando yo acero el motor, por aquí y entrada de aire. Entonces de esa forma se logra observar que cuando hay inyección de gasolina en el carburador hay entrada de aire adicional y de esta forma pues se consume toda la gasolina que inyecta el carburador al motor.